Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad vamos a continuar con la unidad número 3, que consiste en la energía eléctrica, y vamos a hablar sobre otros temas que comprenden, esta unidad. En este caso vamos a hablar sobre la intensidad de la corriente eléctrica, la diferencia de potencial y la resistencia, la definición de cada uno de estos conceptos, y después vamos a hablar sobre circuitos eléctricos, los tipos de circuitos eléctricos que existen y las características y diferencias de estos circuitos. Bueno, en el caso de la intensidad de la corriente eléctrica, nosotros ya hablamos sobre la corriente eléctrica, habíamos dicho que la corriente eléctrica está formada por partículas que estaban cargadas, que eran los protones, los electrones, ¿sí?, que circulaban, habíamos hablado también de las fuentes de voltaje por donde circulaba, esta corriente, que permitían, la circulación de esta corriente, y tenemos la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad, de carga eléctrica que circula por un material conductor. Nosotros ya nombramos los materiales conductores, por ejemplo el cobre, por unidad de tiempo, ¿sí? Y se la mide en una unidad que ustedes ya la habrán escuchado alguna vez, que es el ampere, se lo utiliza muchísimo en lo que son los amperímetros, ¿sí?, para medir la cantidad de corriente o de intensidad eléctrica que hay en un circuito. Después tenemos la diferencia de potencial, que es la cantidad de energía necesaria para que la carga eléctrica entre en movimiento, y se lo mide en volts. Y después, por último, tenemos a la resistencia, que yo ahora les voy a mostrar, un dibujito, de lo que es la resistencia. Y la resistencia se la puede determinar a través, de la corriente eléctrica, de la intensidad de la corriente eléctrica y del voltaje o diferencia de potencial. Es un cociente, la resistencia entre la intensidad de la corriente eléctrica y la diferencia de potencial, y además, esta resistencia se la puede medir y su unidad, es el ohms. Por otro lado, tenemos los circuitos eléctricos, ¿sí? Los circuitos eléctricos son, caminos cerrados, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar unos dibujos que les hice para que ustedes los puedan ver. Son caminos cerrados de materiales conductores por donde circula la corriente eléctrica, ¿sí? Existen dos tipos de circuitos eléctricos. Yo se los dibujé en mi pizarra, ¿sí?, para que ustedes los puedan ver y los puedan diferenciar. Igualmente en la actividad, ¿sí?, yo les subí diferentes imágenes para que ustedes los tengan, y también están en la fotocopia, así que no van a tener problema en poder visualizarlos. Pero tenemos acá, ¿sí?, los dos tipos de circuitos, el circuito en serie y el circuito en paralelo, ¿sí? En el caso del circuito, antes de que me olvide, ¿sí?, los circuitos están formados por diferentes elementos. Tenemos una fuente o una pila, que está simbolizada acá en ambos circuitos. La fuente o pila, ¿sí?, sería esto, que está simbolizada con una B, que es de voltaje, que es donde se mide, ese potencial eléctrico. Después tenemos los materiales conductores, que sería todo, ¿sí?, lo que recorre este circuito. Esos son los materiales conductores, por ejemplo el cobre. Esto puede ser, ¿sí?, el cobre que está formando al circuito eléctrico. Después tenemos a las resistencias, que tienen esta forma como de resorte, que están acá para ambos circuitos. Después tenemos, acá no lo tengo dibujado, pero puede haber una lámpara y un interruptor, ¿sí? En ambos casos, la fuente o la pila es, la que permite el movimiento de la carga eléctrica. Nosotros ya habíamos hablado de lo que era una pila. Tiene un polo positivo y un polo negativo, y ese polo positivo y negativo establece una diferencia de potencial que permite la circulación de la carga eléctrica o de la corriente eléctrica, ¿sí?, por este circuito. Después tenemos una resistencia, ¿sí? En este caso
de lo que es básicamente la resistencia, que tiene como esta forma, digamos, de resorte, que se la mide en ohms, ¿sí? Y es donde consume, digamos, la energía o la corriente eléctrica y la transforma en movimiento o en luz, por ejemplo, las lámparas incandescentes, ¿sí? Y después tenemos acá, yo les simbolicé cómo circula, digamos, la corriente eléctrica por estos circuitos, ¿sí? Por otro lado, sí, tenemos que los circuitos eléctricos, y ahora sí, se diferencian en circuito en serie, circuito en paralelo, y después tenemos un circuito más que es el circuito mixto, pero es lo que más me, digamos, interesa que ustedes sepan y se informen, es sobre el circuito en serie y circuito en paralelo, o sea, en qué consiste. En el caso del circuito en serie, ¿sí? Tenemos que las resistencias, como acá se ven, o sea, los materiales que forman el circuito, tanto las resistencias, digamos, cada una de ellas, están, digamos, dispuestas de manera secuencial, o sea, una tras de la otra, termina un material y comienza el otro, ¿sí? Y eso hace que la corriente eléctrica, que es esta, que se la simboliza con una I, la corriente eléctrica que circula por todas las resistencias, ¿sí?, de este circuito, es la misma para todas ellas, ¿sí? Esa es, digamos, la característica de lo que es un circuito en serie. La la corriente que circula por todas las resistencias es la misma. Ahora, si alguna de estas resistencias, si falla, deja de funcionar todo el circuito. Un ejemplo de este tipo de circuito son las luces de Navidad, que cuando una luz de Navidad deja de funcionar todas las otras luces de Navidad. Bueno, esto es, digamos, o representa lo que sería un circuito en serie. Y después tenemos el circuito en paralelo, ¿sí?, que a diferencia del circuito en serie, las resistencias, ¿sí?, que es esta y esta, ¿sí?, R1, R2, R3, están dispuestas no de manera, digamos, en serie, una detrás de la otra, sino que tenemos diferentes caminos por donde circula la corriente eléctrica. Entonces, lo que va a suceder es que la corriente que circula por esta resistencia es diferente a la que circula por esta y es diferente a la que circula por esta, ¿sí? Esa es la diferencia con el circuito en serie, donde la corriente en todas las resistencias es la misma. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, si se llega a dañar alguna de estas resistencias, la R1, R2 o R3, a diferencia del circuito en serie, permite, digamos, que el circuito en paralelo siga funcionando, no como en el circuito en serie, donde al fallar una resistencia fallan todas, ¿sí? Esa es, digamos, una de las características más importantes de este circuito. Y estos tipos de circuitos los podemos encontrar, el circuito en paralelo, lo podemos encontrar en el caso de los electrodomésticos, ¿sí?, o en el caso de las luces. Y después, ¿sí?, les muestro de nuevo acá. Acuérdense entonces, los materiales son las pilas, ¿sí?, que tenemos el voltaje, resistencias y la corriente que circula. Y después tenemos, yo no se los, digamos, anoté acá, pero se los comento, el circuito mixto, ¿sí?, que yo les mandé igual una imagen de lo que consiste un circuito mixto, que tenemos la combinación de lo que es el circuito en serie y el circuito en paralelo, ¿sí? Con saber eso y saber que se utiliza, por ejemplo, en las baterías de los celulares, se utiliza también en los microondas o en los televisores. Ese tipo de circuitos los podemos encontrar en estos artefactos. Pero los tres tipos de circuitos son estos: serie, paralelo y mixto. Los que más me importa, digamos, que ustedes sepan son el circuito en serie y el circuito en paralelo. Bueno, vamos a continuar más adelante, digamos, en la próxima clase con este tema, pero hoy me interesaba, digamos, que ustedes sepan en qué consiste un circuito y cuáles son sus materiales, y sobre todo, ¿sí?, saber qué es un circuito en serie, qué es un circuito en paralelo y la diferencia entre ambos. Bueno, como siempre les digo, cualquier consulta, cualquier duda, ¿sí?, sobre este tema, me escriben, ¿sí?, y nos sacamos todas las dudas. Les mando un beso y un saludo grande a todos.